pudieron salir de Egipto. Eran aproximadamente, se calculan, unos 2 millones de personas las que por fin salieron después de las 10 plagas y particularmente la de la muerte de los primogénitos. Pero ya eran completamente libres. Una vez que empezaron a abandonar Egipto, ¿ya eran libres completamente? Bueno, para poder ser completamente libres de Faraón, se iba a requerir que ellos llevaran a cabo un acto de fe muy grande. El escritor de los Hebreos habla de este acto de fe. Dice en Hebreos 11, versículo 29, dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. La lección, hermanos, que vamos a estar considerando en esta hora, le he titulado a la fe que confía en el camino de Dios. La fe que confía en el camino de Dios. La Escritura, hermanos, nos enseña que poco después de que el pueblo de Israel salió de Egipto, el corazón de Faraón se endureció una vez más y persiguió con su ejército a Moisés y al pueblo para traerlos de regreso y le siguieran sirviendo. Si me acompañan, por favor, allá al Antiguo Testamento para conocer un poquito mejor, ¿verdad?, esto que el escritor a los Hebreos está mencionando aquí. Yo sé que muchos han leído esta historia y la conocen, pero vamos en esta lección a recordar y a considerar algunas aplicaciones importantes. Éxodo, capítulo 14, versículo 5 en adelante. Dice la palabra de Dios: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron, note usted, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Tal parece, hermanos, que a Faraón se le había olvidado muy pronto todo lo que Dios había hecho con mano poderosa. ¿Cómo fue que Israel logró salir de Egipto y escapar de su dominio? Aquellas plagas terribles, hermanos, que azotaron su nación, aquellas plagas que humillaron a Faraón, que le obligaron a dejarlos ir, parece que ya se le habían olvidado. Porque él dice, ¿cómo es posible que los dejamos ir para que no nos sirvan? ¿Cómo fuimos capaces de hacer esto? Su memoria era muy cortita. Sin embargo, hermanos, la palabra de Dios dice que Faraón, después de preguntarse esto, endureció el corazón. Y particularmente dice que Jehová endureció su corazón. Y ahorita vamos a explicar un poquito cómo que Jehová endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo sucede esto? Tal vez en su ignorancia llegó a pensar que las plagas, pues a lo mejor ya eran el tope máximo del poder de Dios. Ya Dios hizo lo más que podía hacer, así que ahora, pues hay que ir. Es el momento oportuno, propicio para ir a atacar a Israel y traerlos de vuelta a que nos sirvan. Posiblemente este era el pensamiento de Faraón. En estos versículos, hermanos, creo que hay una analogía muy interesante en cuanto a la vida espiritual. Note la reacción de él, note sus palabras, note su actitud, note su deseo, sus propósitos maléficos de volver a la esclavitud de Israel. Algunas veces pensamos que Satanás nos dejará ir fácilmente conforme a la voluntad de Dios.
Algunas veces pensamos que una vez que hemos dejado la potestad de Satanás, la potestad de las tinieblas, ya él se olvida de nosotros y que ya nunca más nos volverá a molestar. Pero esto es un error. Satanás no hace eso. Satanás no hace eso. Hermanos, Satanás hará todo lo posible para que nadie se vaya de su reino. Por eso allá en la parábola del sembrador usted puede leer cómo dice la escritura que él quita, el diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Satanás va a hacer todo lo posible para no dejarlos ir. Aquellas personas que viven bajo la potestad de las tinieblas, bajo su dominio, en los cuales Él es su Señor, es de su Rey, Él gobierna sobre ellos. Satanás no quiere que se vayan. Y Él va a hacer hasta lo imposible por retenerlos. Pero si se van, harán lo mismo exactamente que hizo Faraón. Los perseguirá con la esperanza de traerlos de regreso y esclavizarlos. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto esto? ¿Cuántas veces no hemos visto hermanos que han vuelto a la esclavitud del pecado? Hermanos que aquí estaban con nosotros, que ya habían salido, que ya el Señor los había sacado y habían dejado el mundo. Ya no están. Y es una lucha constante, hermanos, que tenemos nosotros contra nuestro adversario, el diablo. Y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere llevar de regreso a los cristianos al mundo. Él no quiere que seamos libres de él. Así tal cual actuó Faraón aquella ocasión, de la misma manera lo hace el diablo y sus huestes espirituales de maldad. Así. ¿Cuántas personas no han podido salir de la potestad de Satanás? Hermanos, esto no es fácil. No es fácil podernos librar de nuestro enemigo. ¿Cómo hacerle? ¿Qué se requiere? Bueno, para que eso pueda ser posible necesitamos fe. Necesitamos fe. Y hermanos, con esa fe, confiar en los caminos de Dios, obedeciéndole en todo. Solamente así va a ser posible que nosotros nos libremos de nuestro adversario, teniendo fe en Dios, teniendo fe en el camino que Él nos ha trazado y siguiéndole sin dudar. Sin embargo, a pesar de que Dios los había sacado ya, que había demostrado su poder, que había Él obligado a Faraón a dejarlos ir a través de estas plagas, habiendo visto el poder de Dios, dice en la Escritura que el pueblo tuvo miedo. Tuvo miedo y empezó a quejarse. En el capítulo 14 del libro de Éxodo, dice el versículo 12 de la siguiente manera: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. ¿Sí? Y aquí está la clave, hermanos, no temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, note usted, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice el verso 15, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Esto es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Esto fue lo que sucedió y así fue. Note usted cómo el pueblo comenzó a quejarse. Tristemente,
comenzó a lamentarse. Se llenaron de miedo, de terror, al mirar cómo Faraón allá venía con su ejército, con sus carros, con sus caballos, con sus capitanes, con todos sus soldados, a perseguirlos. Y ellos pensaban a matarnos. ¿Por qué no salimos de Egipto para venir a morir a este desierto? Ellos, mis hermanos, creyeron que todo estaba perdido, creyeron que iban a morir, que hubiera sido mejor quedarse como esclavos a servir a los egipcios. Hermanos, en el capítulo 13 vemos cómo Dios no quiso llevarlos por el camino de la tierra de los filisteos, sino que hizo que rodearan por el camino del desierto hacia el sur, en dirección del Mar Rojo. Dios, hermanos, pudo haberlos enviado por un camino diferente, pero Dios no hizo eso. Dice en Éxodo capítulo 13, versículo 17, Éxodo 13, verso 17, dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. ¿Sí? Haz de cuenta, hermanos, que aquí todo esto es Egipto. Aquí en esta parte está la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Israel. Y por aquí había una carretera, por así llamarlo, una ruta comercial. Una ruta comercial transitable que llevaba directamente a la tierra de Canaán, de Gosén a Canaán. Lo más lógico es que Dios les hubiera dicho que agarraran ese camino y que llegaran a Canaán, la tierra que Él les había prometido. Pero Dios no hizo eso. Note otra vez, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Y note, Dios tenía una razón, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Verso 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Dios, hermanos, hizo que ellos rodeasen, y Dios, en vez de enviarlos por esta ruta, los envió hacia el sur, hacia esta parte que está por aquí. Ellos en ese momento, cuando Dios dio estas instrucciones, cuando Dios dijo que no fueran por ese camino que estaba cerca, que era el más normal, más lógico que tomaran, cuando Dios especificó por dónde tenían que irse, podemos ver aquí a través de la palabra de Dios que ellos confiaron en su sabiduría. Ellos confiaron en la promesa de Dios, en la protección de Dios. A pesar de que la instrucción que el Señor les había dado no tenía mucho sentido a los ojos de ellos, a los ojos de los egipcios y de cualquier persona que conociera esos lugares, ellos confiaron. Ellos caminaron tal como el Señor les instruyó. Rodearon, ¿verdad?, por el camino del desierto del Mar Rojo. Eso fue lo que ellos hicieron. Pero lamentablemente, como vimos ahorita, en el primer instante que ven venir el problema, que ven a Faraón con todos sus soldados, comienzan a quejarse y comienzan a dudar de la decisión que tomaron. ¿Por qué nos vinimos por este camino? A morir solamente. Hermanos, ¿alguna vez actuamos también nosotros de la misma manera? A veces sí. ¿Por qué digo esto? Porque a veces encontramos dificultades en la vida y nos desanimamos. Nos topamos con ciertas problemáticas y empezamos a clamar y a veces a quejarnos como si Dios fuera el responsable de arruinarnos nuestra vida. Dios es el problema.
Hermanos, el problema no es Dios. El problema es que muchas veces nosotros no hemos aprendido a confiar como se debe en la sabiduría y en la dirección de Dios. Ese es el problema. Yo quiero que entendamos que el mejor camino siempre para nuestras vidas es el camino de Dios y no el nuestro. Dios, hermanos, Dios nos dice por dónde ir. Y Él sabe más que nosotros. A veces nos lleva por lo que parece ser un camino indirecto, o un camino difícil, o un camino que a nuestra mente no tiene sentido, no tiene lógica. Pero esto es porque nosotros dependemos de la sabiduría y de la omnisciencia de nuestro Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser dependientes de Dios y necesitamos aprender a tener fe y a confiar en Él. Él puede ver, Él puede saber todo lo que nosotros no podemos. Sí. Él ve el futuro que nosotros no podemos ver. Él puede conocer los corazones como el de Faraón. Él puede saber lo que va a pasar allá con la guerra, con los enemigos. Él lo sabe todo, cosa que nosotros no sabemos. Necesitamos confiar en sus caminos. Necesitamos confiar en que Él sabe lo que está haciendo, aunque nuestra mente no sea capaz de entenderlo. Dice allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, dice el Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. No, son muy diferentes. Y dice el 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Sí, muchas veces no estamos a la misma altura y pensamos que sí lo estamos. Inclusive a veces pensamos que estamos por encima de los caminos de Dios y de los pensamientos de Dios. Y queremos nosotros actuar conforme nos parece más lógico a nosotros. Y pensamos que Dios simplemente no sabe lo que está haciendo, que solamente quiere arruinarnos. Dios sabe, hermanos, cuánto somos capaces de soportar. Él conoce lo que somos. Él conoce nuestro corazón. Él conoce nuestra resistencia, nuestro aguante. Dios lo sabe. Él sabía que de ir por la ruta comercial de Egipto a Canaán, el pueblo entraría en guerra y que se iban a arrepentir y que se iban a regresar a Egipto. Dios sabía estas cosas. Así que Dios estaba obrando en la vida de Israel, obrando todas las cosas para bien de ellos y llevarlos por la ruta hacia el sur, en dirección al Mar Rojo. Eso era lo mejor para ellos. Tal vez en el punto de vista de las personas, de los mismos israelitas, hubiera sido mejor tomar la ruta que estaba cerca, pero en la mente de Dios, el camino que ellos debían seguir era el que iba en dirección al Mar Rojo. Pero hermanos, repito, eso era lo mejor para ellos. Era lo que ellos necesitaban para ser completamente libres de los egipcios. Por eso, hermanos, no debemos quejarnos. No debemos lamentarnos. Porque en realidad, a veces cuando viene alguna situación a nuestra vida, nosotros no conocemos los caminos de Dios. No conocemos los pensamientos de Dios. No sabemos cómo estas cosas vayan a redundar en el futuro, en nuestra vida. No sabemos. Simplemente hay que tener confianza en Dios y creer que sus caminos son mejores que los nuestros. Y simplemente seguirlos.
Aceptar la voluntad del Señor. Señor, tú quieres que vaya por este camino. Es difícil, no es fácil para mí, pero yo voy a ir por aquí, Señor. Sin quejarme, sin lamentarme. Dice en el capítulo 14, versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pin Jairot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Entonces ellos tuvieron que dar la vuelta y acampar. Acampar aquí en estas áreas, hermanos. Por aquí están esos pueblos que menciona aquí la Escritura, y aquí en esta área, delante de Migdol, por aquí entre Migdol y el mar, por esta parte, ahí tenían que acampar, a la orilla del mar. Y cuando ellos estuvieran ahí, donde aparentemente el camino se les acabó, donde aparentemente están encerrados ya en el desierto, Faraón va a decir, dice el Señor, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Ellos en ese momento confiaron en la sabiduría de Dios, confiaron en la promesa de Dios, en la protección de Dios. Aunque no tenía mucho sentido, hermanos, el camino que Dios les estaba trazando, ellos confiaron y caminaron tal como el Señor les instruyó. Y aquí llegaron, y aquí acamparon, y aquí estuvieron, hermanos, exactamente como el Señor se los dijo. La razón era para que Faraón pensara que los israelitas se habían perdido en el desierto y que estaban acorralados, que ya no tenían escapatoria, que ya no había otra parte para donde se pudieran ir. Delante de ellos simplemente estaba el mar. Esta era la forma, mis hermanos, en que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. No que Dios lo hiciera milagrosamente, que actuara contra la voluntad de Faraón para endurecerlo, no. Simplemente colocando al pueblo de Israel acampando a la orilla del mar. Dios, conociendo los pensamientos y los corazones de las personas, sabía que Faraón iba a reaccionar de esta manera. Y aunque la voluntad de Dios era que dejara ir a su pueblo, Él iba a decir, están encerrados, hay que ir por ellos y traerlos. No va a haber para dónde se escapen. La realidad, hermanos, es que la misma terquedad de Faraón fue lo que le llevaba a reaccionar de esta manera ante los planes y propósitos de nuestro Dios. Su orgullo. ¿Cómo se me van a ir estos? ¿Cómo los voy a dejar ir? No, ellos me tienen que servir y yo soy más fuerte que ellos y yo los voy a traer de regreso. Y esa necedad, esa arrogancia era lo que hacía que su mismo corazón se endureciera y se opusiera a los designios de Dios y se obstinara en traer al pueblo de regreso a la esclavitud. Al ver la oportunidad de esclavizar nuevamente al pueblo, endureció el corazón y se lanzó junto con su ejército para traerlos de regreso a Egipto. Sin embargo, hermanos, esto no era más que una emboscada de Dios. Ahí va Faraón, ahí va con sus carros, con su ejército, sus capitanes, a algo que él no sabía que le esperaba. Dios sí lo sabía. Y el pueblo ni siquiera, hermanos, sospechaba en un principio que ese era el plan de Dios. Ellos simplemente tenían que confiar e ir por donde Dios les indicaba.
Lo hicieron. Y ahora dice la palabra de Dios que va Faraón tras ellos, pero simplemente Dios estaba ejecutando un plan a favor del pueblo de Israel. Repito, hermanos, siempre por difícil que parezca la situación, nuestro deber es confiar en la guía de Dios, confiar en su infinita sabiduría. Y aquí lo vemos claro como el agua. La Escritura nos describe, hermanos, cómo Dios ejecutó sus planes y cómo Dios le dio la salvación a su pueblo. Dice el versículo 13, Éxodo 14, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Verso 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Verso 19. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iban entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. A pesar de que Faraón y su ejército ya le habían dado alcance al pueblo de Israel, dice la Escritura que el ángel de Jehová, en vez de ir adelante, se fue atrás de ellos. La nube que iba delante de ellos ahora se fue atrás. Y actuaron en favor del pueblo, para que los egipcios no pudieran acercarse a ellos. Toda aquella noche estuvieron separados, porque el ángel de Jehová estaba ahí deteniéndolos. Y la nube hizo que hubiera tinieblas para ellos y que hubiera luz para el pueblo de Israel. Dice el verso 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Wow. Hermanos, este es uno de los milagros más impresionantes que nosotros encontramos en las Escrituras. La palabra de Dios nos dice que mientras los egipcios tenían tinieblas y el ángel del Señor estaba manteniéndolos a distancia, dice que el pueblo de Israel tenía luz. Y en aquella noche, hermanos, los egipcios no pudieron hacerles nada. Y ellos, con esa luz que Dios les daba, ellos podían seguir avanzando en medio del mar y cruzar hacia el otro lado del Mar Rojo. Dice la Escritura que Moisés extendió su mano sobre el mar y que Dios hizo retroceder con un fuerte viento oriental las aguas hasta que se dividieron. Hermanos, esto es algo indescriptible. Es algo, hermanos, que nuestra mente
difícilmente puede imaginar cómo pudo suceder algo así. Cómo las aguas del mar fueron capaces de separarse, de levantarse esas dos murallas de agua de lado a lado, y cómo el camino quedó como tierra seca, y cómo aquel viento del este estaba deteniendo las aguas para que el pueblo pudiera cruzar. Es increíble. Es increíble, hermanos, el poder de nuestro Dios. Y ellos lo pudieron experimentar y lo pudieron ver, fueron testigos. Y Dios estaba obrando todas estas maravillas en favor de ellos porque ese es el camino que Él les había trazado. Aunque ellos no lo entendían, aunque no les parecía lógico, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Y por eso, hermanos, Dios ahora obra en favor de su pueblo. Cuando Faraón intentó seguirlos a través del mar, dice la Escritura que Dios causó trastorno en el campamento de los egipcios y Dios descompuso sus carros, y antes de que intentaran regresar, Dios hizo que las aguas volvieran en sí. Dice en el verso 23 de Éxodo 14, dice la Escritura: y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Verso 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. Y dice la Escritura: no quedó de ellos ni uno. Ni uno solo quedó. Wow. Impresionante, hermanos. Note usted cómo a la orden de Dios el mar se abre un camino en seco, el pueblo de Israel cruza, y a la orden de Dios el mar se cierra nuevamente y destruye a los egipcios. Ese es el único Dios vivo y verdadero. Es el único Dios que verdaderamente tiene poder. Los dioses de los hombres, hermanos, no son nada. Son simplemente piedra, madera, objetos que no tienen absolutamente ningún poder. El Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que creó, hermanos, los mares y que a su voz le obedecen, ese es el único Dios. Es en el cual creía el pueblo de Israel y es en el cual nosotros también creemos, al cual nosotros servimos y en el cual confiamos. Dice la Escritura, hermanos, que de aquellos enemigos no quedó ni uno solo. El escritor a los Hebreos nos dice que esta acción del pueblo fue un acto de fe. Por la fe cruzaron el Mar Rojo como en tierra seca. Y sí lo fue, hermanos.
Dios presentó al pueblo el camino de la liberación de sus opresores. Dios presentó al pueblo un camino en medio del mar con 2 muros de agua a sus costados. Y ahí está delante del pueblo aquella maravilla de Dios. Sin embargo, cada uno de toda aquella gran multitud de personas tenía que tomar su propia decisión. Esta lección, hermanos, es la que menciona el escritor a los hebreos, que por la fe ellos cruzaron el Mar Rojo como en tierra seca. Y es que el pueblo tenía solamente 2 opciones, no había más. Una, tener el valor, tener la osadía y la fe para caminar por aquel camino abierto delante de ellos. Y la otra opción, rendirse ante Faraón y su ejército. No había más. Confiar en Dios, en su providencia, en su poder, en su promesa, en sus caminos, en su sabiduría, en su protección. O tomar la decisión de regresar a la esclavitud en Egipto. No había más. Lo mismo sucede, hermanos, con nosotros cuando pasamos por tiempos de dificultad. Es algo muy similar con lo que experimentó el pueblo de Israel. ¿Decidiremos seguir el camino del Señor? Esa es una opción. Y ojalá que todos, hermanos, tengamos la suficiente confianza y fe para hacerlo. Pero la otra opción es rendirnos y renunciar a todo. ¿Qué opción nos conviene más? ¿Decidiremos confiar en el camino de Dios o decidiremos hacer lo que a nuestro parecer tiene mayor sentido? Es que, hermanos, ustedes no saben los problemas que yo tengo. Ustedes no saben la situación que yo estoy pasando. Y para mí lo mejor es volver atrás. Renuncio a todo. Renuncio al camino de Dios. Renuncio a ese camino que el Señor ha puesto delante de mí. No. Yo creo que eso no me conviene. Yo creo que es mejor volver atrás. A veces así actuamos. Los israelitas tal vez pudieron pensar y concluir que la mejor opción era rendirse ante los egipcios. Y es que las aguas, hermanos, se habían separado y un camino se había abierto delante de ellos, pero ¿cómo saber? ¿Cómo estar seguros que esas aguas se quedarían así el tiempo suficiente para que ellos pudieran cruzar hasta el otro lado? ¿Cómo saberlo? ¿Qué tal si a medio camino se vienen las aguas encima y nos ahogamos juntamente con nuestros hijos? ¿Qué tal si ese viento oriental que soplaba dejaba de soplar? Y el mar se volvía contra ellos. Además, Faraón venía ahí, pisándole los talones muy cerca de ellos. ¿Qué tal si más adelante Faraón los alcanzaba y los capturaba y los llevaba nuevamente a Egipto? Había muchas cosas que pudieron pasar por la mente de ellos. Pero repito, ellos tenían que tomar una decisión y esa decisión tenía que ser basada en la fe en Dios. Confiar en Dios. Confiar que si Dios fue capaz de abrir el mar y poner delante de ellos ese camino, es porque Dios iba a mantenerlo así hasta que ellos estuvieran a salvo del otro lado. Si Dios había enviado las plagas, se había hecho que Faraón se doblegara y los dejara salir de la nación egipcia, es porque Dios los iba a seguir protegiendo de Faraón. Pero simplemente tenían que confiar, tenían que tener fe en Dios para poder cruzar el Mar Rojo. Hermanos,
La fe verdadera es la que está convencida de que Dios nos ayudará a superar los desafíos de la vida y por consecuencia toma aquella persona los caminos que Dios ofrece y no toma el camino de la sabiduría humana. Eso es fe. Así actúa la fe. La verdadera fe en el Señor es la fe que confía en los caminos de Dios. Israel, hermanos, al menos en esta ocasión lo hizo y el Señor les dio la victoria sobre sus enemigos. La fe perseverante puede capacitar a los cristianos de la misma manera para pasar con seguridad a través del mar, a través de todas las pruebas, a través de todos los peligros del desierto y darle una vida segura y un lugar de descanso en la Canaán celestial. Dios, hermanos, ha prometido una mejor vida para nosotros en un lugar muchísimo mejor. La ciudad celestial, la tierra prometida. Tenemos que creerlo. Y que el camino en el cual estamos, el camino que Dios ha puesto en esta tierra para nosotros, el único camino que puede llevarnos al cielo, es el camino correcto. Tener fe y confiar en Dios, hermanos. Venga lo que venga en nuestra vida, pase lo que pase, hermanos, jamás nos apartemos del camino trazado por el Señor. En conclusión, ¿tiene usted una fe capaz de confiar en el camino de Dios? Es una buena pregunta que todos debiéramos hacernos. ¿Su fe es capaz de confiar en los caminos de Dios? Querido amigo que nos visita, si usted no ha obedecido el Evangelio, aquí está. Este es el camino de Dios que usted debe de seguir. La pregunta es, ¿tendrá la suficiente fe como para seguirlo, obedecerlo? Ojalá que sí. De lo contrario, usted continuará bajo la esclavitud de Satanás, bajo la potestad de las tinieblas, hasta que usted decida tomar el camino que Dios ha puesto delante de usted. Y ese camino es Jesucristo. Y ese es el mensaje que el Señor Jesucristo nos ha encargado que prediquemos a las personas, que demos a conocer. Este es el plan de salvación de Dios para toda persona, para librarlos de la esclavitud del pecado, de la potestad de Satanás. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno de invitación que nuestro hermano